Saludos a todos los hermanos que están escuchando esta predicación. El sermón del día de hoy tiene por objetivo responder con reverencia ante la presencia de Dios, que seamos capaces de entender que Dios está presente en cualquier momento y situación en nuestra vida y que tengamos la capacidad de responder con reverencia y santidad ante ello. Para ello vamos a estudiar un pasaje de la vida de Jacob, está en Génesis capítulo 28. Les voy a pedir que oremos antes. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que tú me seas ayudando en este momento a predicar tu palabra, que tu gracia sea supliendo toda mi incapacidad. Te pido que el Espíritu Santo sea aplicando tu palabra a la vida de todos aquellos que la van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Jacob, la vida de Jacob como hombre, como ser humano, es muy interesante, con muchos errores y algunos aciertos, con muchas tristezas y algunas alegrías. Si hay un versículo que describe gran parte de su vida, creo, que es segunda a Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Etimológicamente, Jacob significa mano en el talón. Yad es mano en hebreo y Jacob es talón. Recuerden que Jacob tenía un mellizo que se llamaba Esaú, nació primero, y Jacob nació con su mano tomada del talón de Esaú. La Biblia lo llama usurpador, porque engañó a su padre y robó la primogenitura que le correspondía a Esaú, su hermano. Debido a esto, tuvo que escapar de la casa paterna rumbo a la casa de su tío materno que se llamaba Labán. Esta, Génesis 28, era la primera noche que Jacob pasaba lejos de su casa. ¿Cómo se sentiría? Según Génesis 25-27, Esaú era un hombre al que le gustaba el exterior, le gustaba el campo, el ejercicio físico, era cazador. Jacob era todo lo opuesto, era quieto y habitaba en tiendas, o sea, era tranquilo y casero, prefería estar en las tiendas que salir. De hecho, Jacob cocinaba, cosa para nada común en un hombre en aquel tiempo. Lo que confirma que pasaba mucho tiempo con su madre, de quien era el regalón y el consentido. Todos los que hemos salido de la casa para estudiar en otra ciudad podemos hacernos una idea de lo que significó para Jacob dejar el hogar paterno. Pero Jacob tenía el agravante que no salió bien, salió escapando de las consecuencias de sus errores. Luego de robarle la primogenitura a su hermano Esaú, la vida de éste tuvo un solo propósito, la vida de Esaú: matar a Jacob. Génesis 27:42 dice que Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano. O sea, cuando el recuerdo de lo sucedido lo consumía por dentro, Esaú se tranquilizaba con la idea de que algún día se vengaría matando a su hermano. Por lo mismo, ese primer día, Jacob recorrió casi 90 kilómetros, que es la distancia entre Berseba y Betel, tal vez para asegurarse de estar a salvo de su hermano Esaú. Entonces, ¿cómo se sentiría Jacob aquella primera noche fuera de su casa? De seguro sentía soledad, nostalgia, indefensión y miedo. Esaú hubiera enfrentado bien la soledad y la incomodidad de la intemperie, pero no Jacob. Hay un hecho que, si bien no está registrado en el texto para alegorizar con él, sino simplemente para describir la situación, yo lo voy a alegorizar. Jacob tomó una piedra y la puso por almohada. Yo soy súper jodido con las almohadas nomás, dirán algunos. Pierdo mucho tiempo acomodándola cada noche. No puedo usar otra, solo la mía. A donde voy, la llevo. Me imagino usando una piedra como almohada. Esa perfectamente podría ser una figura de cómo estaría Jacob, de cómo se sentiría, de lo difícil que debió ser conciliar el sueño aquella noche. En eso estaba cuando sueña. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: ¿fue solo un sueño, producto de su imaginación, resultado de su preocupación, una forma como su subconsciente interpretó la realidad? ¿O efectivamente Dios le habló a Jacob aquella noche? Hay un texto que nos responde esta pregunta. Está en Génesis 35, el versículo 1 al 3. Lo leo. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Este texto complementa al anterior
y entrega bastante información en relación con el evento que estamos analizando. Dice dos cosas. Efectivamente, fue Dios quien le habló a través del sueño. No fue solo su imaginación o su subconsciente tratando de decirle algo. Y lo segundo que dice es que nos da a conocer el estado psicológico de Jacob. Estaba angustiado, y era que no. ¿Alguna vez los han amenazado de muerte? Yo una vez fui amenazado de muerte por un alumno. Probablemente fue producto del descontrol del momento, aunque en momentos así uno deja salir lo que hay en el corazón. Quizá no lo dijo en serio. El hecho es que igual me afectó y me preocupó muchísimo. Jacob tenía la certeza de que su hermano lo quería matar y no lo olvidaría ni claudicaría en ello. Recuerden que esa era la esperanza, ese era su consuelo. ¿Qué es lo que Dios le dice a Jacob? Me gustaría en una primera división ver eso, analizar lo que Dios le dice a Jacob a través de ese sueño. Primero, le traspasa o hereda las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac en toda su extensión. Dios le insinúa que sería para él el mismo que había sido para Abraham e Isaac. Dios le promete la tierra de Canaán. Dios le promete que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Y en cuarto lugar, se le añade que de su linaje vendría el Mesías, pues en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Las promesas anteriores son exclusivamente para Jacob. Luego, Dios le da una serie de promesas que le animan y muestran la forma como llevaría a cabo su plan en él. Por el contexto general de la Biblia, sabemos hoy que son extensibles a nosotros, en nuestro contexto particular, por supuesto. Génesis 28:15, leo. Y estas son las promesas que Dios le hace a Jacob. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Cada vez que Dios habla a algún hombre o alguna mujer en la Biblia, deja entrever su persona, sus atributos, su forma de actuar, la forma como se relaciona con sus criaturas. Lo primero que Dios le dice a Jacob es, yo soy contigo, yo estoy contigo. En los momentos de dificultad tendemos a pensar que Dios no está, o que no se manifiesta con la prontitud e intensidad que nosotros quisiésemos. Pero esa percepción es falsa, y Jacob se da cuenta de ello. Voy a adelantar algo de la segunda división. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. En la Biblia hay muchos personajes que sintieron que en su aflicción y soledad Dios los abandonó. No estuvo allí para ellos. Jesús, estando en Getsemaní, necesitaba la ayuda de sus amigos. Eso se aprecia en que fue 3 veces a verlos y a despertarlos para que siguieran orando por él. Sintió la soledad en el Getsemaní, pero su padre estaba allí, sabía lo que él sentía, escuchó su súplica, no pudo responder positivamente a la petición de su hijo, pero envió un ángel para que lo consolara. Segundo, en la cruz nuestro Señor clamó desgarradoramente, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, el padre estaba allí con él, sufriendo y doliéndose con la agonía de su hijo. El tercer ejemplo que quiero mostrar es el de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Al morir Lázaro, su hermano, Jesús las visita. Marta, y después María, sale a su encuentro y le dice, imagínense la situación, con tristeza, con desaliento. Juan 11:21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Sintieron que Jesús las abandonó en el momento en que más lo necesitaban. Pero Jesús, si bien no se manifestó en ese momento, sí sabía lo que estaba pasando y se dolía con el sufrimiento de Marta y María y lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Pero era parte de su plan para que su padre y él mismo fueran glorificados por lo que iba a suceder. Elías, en Primero de Reyes 19, se quiere morir porque Jezabel quería matarlo. Un ángel se le aparece y le cocina algo a las brasas. O sea, Dios se manifiesta de manera notoria y visible. Luego, enseguida, se quiere morir otra vez porque cree que es el único de los profetas que ha quedado. Pero esta vez Dios no se manifiesta de una manera apoteósica, como un viento huracanado o un terremoto o fuego, sino como un viento suave y apacible, difícil de percibir, pero ahí estaba, con Elías. Dios siempre está con nosotros, no solo porque es omnisciente y omnipresente,
sino porque nos ama y se preocupa por nosotros. El Salmo 40, 17 dice esto: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué hermoso eso. Jehová pensará en mí. Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Lo segundo que Dios le dice a Jacob es: te guardaré por donde quiera que fueres. Por tiempo no voy a profundizar en este punto. Lo tercero que le dice es: te volveré a esta tierra. Chuv en hebreo es volver, restaurar. Dios tiene la capacidad de restaurar las cosas a su estado original. De hecho, el plan de Dios avanza hacia la restauración de todas las cosas, como dijo Pedro en Hechos 3:21. El pecado hace que muchas veces arruinemos nuestra vida. Muchos llegan a Cristo con su vida personal y familiar arruinada, con adicciones, en bancarrota, y en Dios encuentran una oportunidad para volver a comenzar en todos los ámbitos. Segunda a los Corintios 5:17, leo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué mayor restauración puede haber para un ser humano que el nuevo nacimiento, nacer de nuevo y ser restaurado a la comunión con Dios? Luego que Moisés tomara el plan de Dios en sus manos y arruinara su vida matando al egipcio, Dios le da otra oportunidad. No fue restaurado a la corte de Faraón ni a las riquezas de la corte, sino a la comunión y al servicio de Dios. En el caso de Jacob, Dios lo hizo volver a su tierra y restauró la comunión con su hermano. O sea, la restauración fue completa. Lo cuarto que Dios le dice a Jacob: no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Eso se llama plan. Eso se llama plan. Dios tenía un plan para Jacob y quería y haría que ese plan se cumpliese y lo acompañaría hasta que eso sucediese. ¿Tiene Dios un plan también para nosotros hoy? Yo creo que sí. Esa idea la he ido desarrollando en los sermones que he ido subiendo a la red. Quiero citar hoy día solo 4 versículos por tiempo. Lamentablemente, en algunos de ellos, la idea que Dios tiene un plan también para cada uno de nosotros está un poco velada por la traducción que nuestra versión hace de ellos. El primero es el Salmo 138:8. Jehová cumplirá por mí. Gamar en hebreo significa llevar hasta el final, completar, terminar. Y la preposición be, el sentido primario en hebreo es por, perdón, más que por es en. Por lo tanto, creo que el texto también admite la traducción: Jehová cumplirá en mí su propósito. El segundo texto es Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La segunda frase del versículo no es una tan buena traducción. En hebreo, ya lo dije en un sermón pasado, Velo, Yibatzer, Minja, Mesimá, significa no se puede impedir tu propósito. La traducción es mía, pero encuentra apoyo en muchas otras versiones. A todo esto, quiero decir acá que todas las traducciones de la Biblia usan el mismo texto en el caso del Antiguo Testamento, que es el texto masorético. Todas usan ese texto. El versículo debiera decir así, Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y no se puede impedir tu propósito. El propósito de Dios no puede ser estorbado. Dios tiene el poder de hacer lo que quiere y con esa libertad y poder traza un plan distinto para cada uno de sus hijos. El tercer versículo que quiero citar es Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Etzá significa plan, designio, propósito. El propósito, el plan de Dios permanecerá en nuestra vida. Es lo que dice el versículo. Y para el cuarto versículo, el Salmo 139:16, permítanme citar una traducción del erudito español Luis Alonso Choquel. Tus ojos veían mi embrión, se escribían en tu libro, se definían todos mis días antes de llegar el primero. Nuestra versión omite la palabra días, Yom en hebreo y Heimera en el griego de la Septuaginta, que también atestigua esta traducción. La inferencia de este versículo es muy fuerte. Dios tiene un plan para cada uno de los días de nuestra vida. Por lo tanto, nada de lo que sucede es casualidad, se le escapa o lo pilla por sorpresa a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en esto?
no estorbar el plan de Dios. Jesús en Getsemaní oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El Señor nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos orar, hágase tu voluntad. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no la va a hacer? Por supuesto que sí, pero lo que debemos pedir es que nosotros seamos capaces de sintonizar con su voluntad, de entenderla, de aceptarla, de no estorbar que la realice, que la lleve a cabo en nuestra vida, porque la voluntad de Dios es perfecta y es lo mejor para nosotros. Efesios 6:6 dice, haciendo de ánimo, con buena gana, la voluntad de Dios. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Su voluntad siempre es agradable y es perfecta. Por eso es que debemos orar que seamos capaces de discernirla y aceptarla y dejar que Él la realice en nuestra vida. Eso se llama plan. Resumiendo esta primera división, Dios se aparece a Jacob en sueño y le dice, Génesis 28:15, he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. En una segunda división quiero tratar brevemente lo que Jacob aprendió, cómo reacciona Jacob ante la visión que Dios le da. Primero, tuvo conciencia de la presencia de Dios. Génesis 28:16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob tuvo conciencia de que la presencia de Dios estaba ahí, con él, no que la omnipresencia de Dios le fuera desconocida, sino que Jehová en su condescendiente misericordia debía estar cerca de él, incluso ahí, lejos de la casa de su padre y de los lugares consagrados de adoración. Eso fue lo que no sabía, o imaginaba, eso fue lo que aprendió. También nosotros pudiésemos llegar a pensar, al igual que Jacob, que fuera de los lugares consagrados para la adoración, como el templo o nuestros hogares, y en situaciones de apremio, aflicción, soledad e indefensión, Dios no está con nosotros. Pero esa apreciación es falsa, como ya lo traté en la primera división. Dios siempre está con nosotros, no solo porque es omnipresente, sino porque nos ama y se preocupa por nosotros. 2. ¿Cómo reacciona Jacob? No fue indiferente ante la presencia de Dios, no quedó indiferente ante la manifestación de Dios en su vida. Génesis 28:17. Y tuvo miedo Jacob y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Al ser consciente de la presencia de Dios, allí llama al lugar Betel, que significa casa de Dios. Hoy, la presencia activa de Dios no debemos buscarla en un lugar externo, sino en nosotros, en nuestro interior. Primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Segunda a los Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Quiero que recuerden estos dos versículos, porque vamos a volver a ellos enseguida. ¿Está Dios con nosotros en la cama de un hospital? Por supuesto que sí. Y no solo allí, sino en todo lugar. Su Espíritu está en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, tenemos una relación personal con Él. Lo podemos entristecer. Y Él clama por nosotros a Dios con gemidos indecibles. Es decir, con gemidos que no se pueden expresar con palabras, dice Romanos 8:26. Ese privilegio que tenemos los hijos de Dios trae consigo una responsabilidad muy grande. Responder adecuadamente a la presencia permanente de Dios. ¿Cómo respondió Jacob? Y Jacob tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Yaré, que se traduce por terrible, significa temer, reverenciar, asombroso, maravilloso, aunque casi siempre se traduce por temer, pero no siempre. En el Salmo 65:5 leemos, con tremendas cosas, en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Cosas tremendas son cosas maravillosas, cosas asombrosas.
La presencia de Dios es terrible, en el sentido que inspira temor y reverencia, pero también es asombrosa, también es maravillosa. Al darse cuenta Jacob que Dios estaba allí con él, se da cuenta también de las consecuencias y demandas que ello requiere. Temer y reverenciar su nombre. Nos gusta implorar y demandar la presencia de Dios en momentos de dificultad, pero cuando la dificultad pasa, parece que preferiríamos ignorarla o desear que nos dejara solo para poder seguir con nuestra vida de pecado. En la Biblia, Dios pidió a sus siervos que respondieran adecuadamente a su presencia. En el caso de Moisés, por ejemplo, cuando Dios se le aparece en la forma de una zarza ardiente en el desierto, le dice: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Aquella tierra no era santa per se. Lo que santificó aquel lugar fue la presencia de Dios. Y eso demandaba reverencia por parte de Moisés. Y cuando Dios no lo demandó expresamente a sus siervos, se manifestó de tal forma que a aquellos no les cupo duda de lo que debían hacer. Por ejemplo, en el caso de Isaías, luego que Dios le revelara la magnificencia de su presencia, Isaías dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Hablaban acerca de la presencia de Dios en nosotros a través de su espíritu, y ambos textos demandan responder con temor a esa realidad. El primero, 1 Corintios 6:19, está escrito en el contexto de abstenerse de la fornicación o inmoralidad sexual en general. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y agregan el versículo 20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El otro texto, que es 2 Corintios 6:16, dice: ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí está el requerimiento: salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También se exige santidad de vida y separación del pecado. Además, en el versículo 14 del último texto, se demanda algo bien particular: no juntarse en yugo desigual con los incrédulos. Si tú no eres hijo de Dios, si no tienes el regalo de la salvación por gracia a través de Jesucristo, puedes volverte a Dios en el lugar donde estés. Esa es una de las implicancias del nombre Betel, casa de Dios. Cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo. En donde estés, puedes acceder a su presencia, puedes reconocer tus pecados y pedir perdón a Dios por ellos. No necesitas ir a buscar una iglesia, menos en estos días. En cualquier lugar está Dios, está su presencia, y es una puerta directa al cielo para encontrarte con Dios y reconocer tu pecado y pedir perdón por él. Lo tercero y último que Jacob hace: Jacob tomó una decisión. Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Podría verse como que Jacob está tentando a Dios: si tú haces aquello, entonces yo hago esto. Pero en realidad es Dios quien incondicionalmente está haciendo un pacto con Jacob. Jacob no fue quien buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Jacob no tenía ningún mérito personal ni era superior a su hermano Esaú en ningún aspecto. Dios lo escoge y le promete solo porque él quiso hacerlo. Al respecto, Pablo escribe en la epístola a los Romanos, Romanos 9:11: porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Recuerden que el amar y aborrecer es un hebraísmo que habla de preferencia.
Pues ¿qué diremos? Concluye Pablo, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La experiencia de elección de Jacob es nuestra propia experiencia, como hijos de Dios. Espiritualmente éramos como Jacob. No había nada bueno en nosotros, no teníamos ningún mérito. Por lo mismo, no había nada que nos distinguiera positivamente del resto. Y en esa condición, Dios nos amó, nos escogió y nos salvó. Efesios 1:11. En Él digo, en Jesucristo, en quien asimismo tuvimos suerte, o sea, fuimos elegidos, tuvimos herencia. La palabra kleiró en griego admite esas acepciones. Una vez más, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Nosotros fuimos bendecidos en la promesa que Dios le hizo a Jacob a través de Jesús, el Mesías. Esta es la pregunta. ¿Cómo reaccionarás ante la elección de Dios? ¿Cómo reaccionarás ante la salvación que te dio por gracia? ¿Cómo reaccionarás ante su fidelidad en relación con sus promesas? ¿Sabes cómo respondió Jacob? Dijo, bueno, si Dios hace lo que dice que hará, entonces Él será mi Dios. ¿Es obvia esa respuesta? No, no lo es. Dios nos escogió, nos salvó, cumple sus promesas en nosotros, nos provee, sustenta y acompaña siempre. ¿Y cómo reaccionamos nosotros a su amor y fidelidad? Yendo tras dioses ajenos, sirviendo a Mamón, el dios del dinero, constituyéndonos nosotros en nuestro propio Dios y sirviéndonos a nosotros mismos, sirviendo a los deseos de nuestra carne. En medio de la apostasía, Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Elías, primero de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este es un texto que cito frecuentemente, porque es una de las directrices principales de mi vida. La idea que subyace en él es qué tan real es Dios para nosotros. Cuando la realidad de Dios, o podríamos decir, a propósito de lo que estamos hablando, cuando su presencia no es real para nosotros, cojeamos en nuestra vida cristiana. Esa es la idea de claudicar, cojear. Comienzan a aparecer otros dioses más palpables que se llevan nuestra adoración. Concluyo. Aquella noche, Jacob se sentía solo y vulnerable. Dios se le manifiesta y le da una serie de promesas que también son aplicables a nosotros. Yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Jacob toma conciencia de la presencia de Dios y dice, realmente Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Dios también está con nosotros, en todo lugar y en cualquier circunstancia, a través de su espíritu en nuestros corazones. Su presencia demanda que respondamos con santidad de vida. Que el Señor nos bendiga.